Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibiría más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solamente 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Y él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Finalmente nos encontramos con un Dios que no es un patrón, ni siquiera el mejor de todos los patrones. Dios es otra cosa. Es el Dios de la bondad sin un porqué. El Dios que lo deja a uno con vértigo por su extraña manera de pensar. El Dios que transgrede las reglas del mercado y que no para de darnos sorpresas. Es así como Jesús nos presenta esta imagen de Dios, el Dios del reino, en la parábola de los obreros de la viña. Dios aparece como el Señor de un viñedo. Entre todos los campos, el viñedo es donde el agricultor invierte más pasión y más expectativas, con sudor y con poesía, con paciencia y con inteligencia. Es el trabajo que más implica el corazón. De hecho, como vemos en la parábola, 5 veces, de una oscuridad a otra, el patrón sale a buscar trabajadores para su viña. Y es bonita esta imagen que nos da la parábola de Dios, del mundo y del ser humano. Esta tierra es la pasión de Dios, y Dios me cubre con sus cuidados. Mi vida es la mayor preocupación de su corazón. Soy una viña de la que Dios espera el fruto más jugoso, fruto madurado al sol que se convertirá en vino de fiesta. Bueno, pero hasta este punto, esta parábola de la viña y de los viñadores
tiene en común a todas las demás parábolas semejantes esta primera idea. Pero de repente hay una sorpresa, como ocurre también en el género literario de las parábolas. Hay un punto de giro. Y el punto de giro dramático de esta parábola ocurre en el momento de la paga. El patrón comienza con el último de la fila y da a quienes han trabajado solamente 1 hora el mismo salario pactado con los que trabajaron desde la madrugada. Cuando uno escucha el final de esta parábola, uno tiende a solidarizarse con los trabajadores de la primera hora que trabajaron durante el día entero aguantando el peso del calor. Y estos reclaman: no está bien, patrón, que le des el mismo salario a los que trabajan duro todo el día como a los que trabajan solamente 1 horita. Los trabajadores que han estado en el campo, ya en la labor, desde la mañana, protestan, están tristes y dicen así: es que no es justo, no es justo. No logran comprender y entonces se encuentran aquí contrastados por un rasgo de Dios para ellos desconocido: la bondad, la generosidad. Y tienen razón, es verdad, no es justo. Desde las matemáticas humanas, no es justo. Pero resulta que la bondad, escuchen esto, la bondad va más allá de la justicia. Está en un nivel más alto de la justicia. La justicia no es suficiente para que lleguemos a ser plenamente personas, y mucho menos es suficiente para captar a Dios. Ni siquiera el amor es justo. Es otra cosa, es eso y mucho más que eso. Si como Dios, como el Dios contado en esta parábola de un patrón extraño que paga según lo que él considera y no solamente con lo pactado, sin por eso haberle faltado a lo pactado, porque eso es importante. Él fue justo, pero luego le quiso dar a los otros más de lo que le pareció. Si yo, como este Dios, no miro las cosas desde la paga, si no me concentro en el dinero, sino en la persona, si no me concentro en la productividad, sino en la persona, si pongo en el centro a ese hombre concreto, el de las 5 de la tarde, que apareció a última hora, el peón sin tierra y sin trabajo, con niños hambrientos y con una olla vacía en el fogón de la casa, entonces no puedo contestar a los que pretenden asegurar la vida de los otros, además de la mía. Dios es diferente. No es un Dios de sumas y restas, sino un Dios que continuamente da un plus, que agrega algo más. Es un Dios que intensifica tu jornada y que multiplica el fruto de tu trabajo. No solo es un Dios que paga proporcionalmente, es un Dios que regala generosamente y que lo hace según las necesidades de las personas, no estableciendo rangos de comparación entre las personas. Una persona no es medida para otra. La única medida es la persona misma como ella es, como Dios la conoce, y Dios, solo Dios, sabe lo que ella realmente necesita.
No tendría mucho sentido analizar esta parábola de los obreros de la viña, intentando indagar cuál es el motivo de la igualdad o de la desigualdad salarial. Eso es apenas un detalle. Lo que la parábola quiere decirnos es que Dios siempre va más allá. Donde tenemos que poner la mirada es en el incremento, el inesperado aumento de vida que se expande en los trabajadores. Y la explicación no está en la caja de cuentas. La explicación está en el corazón de Dios. Y Jesús nos enseña que la balanza de Dios no es cuantitativa. Frente a Él no es mi derecho ni mi justicia lo que pesa, sino mi necesidad. Entonces, ya no cuento mis méritos, sino que confío en su bondad. Dios no se merece, a Dios se le recibe como Él es, por sí mismo. Miremos la respuesta del patrón a aquellos que le reclaman, los que trabajaron todo el día y que a lo mejor esperaban que le dieran más. Pero el patrón les dio lo mismo a todos y ellos reclaman. Y el patrón dice, les molesta, le dice a uno de ellos, a lo mejor el jefe, ¿te molesta que yo sea bueno? ¿Qué pregunta, ¿Te molesta que yo sea bueno con otros? He sido justo contigo. Te he pagado lo que pactamos. He sido justo. ¿Por qué te molesta que yo sea bueno con otros? Dios no es un contador. Un Dios contador no convierte a nadie. Él es un Dios bueno. Y por eso pregunta, ¿te molesta que yo sea bueno? ¿Por qué en lugar de sentir envidia, más bien no nos ponemos contentos con lo que Dios le regala a los demás? ¿Por qué no prender fiesta frente a esta bondad? ¿Por qué en esta parábola resulta que no todos están contentos y resultan entonces un grupo amargado? Y tenemos que entender que la envidia no hace feliz a nadie. La felicidad proviene solamente de una mirada buena y adorable de la vida y a las personas. Si siento al trabajador de la última hora, el que solo trabajó una horita y le pagaron lo mismo que a mí, como mi hermano, como mi amigo, no como mi competencia, entonces yo voy a estar contento con él, con sus hijos que fueron beneficiados por este exceso de salario. Pero si yo me quedo reparando en mí, no en el otro, sino en mí, y me considero el trabajador de la primera hora, el que estuvo en el laburo, como dicen en Argentina, en el campo desde la madrugada, y yo mido solamente mis esfuerzos. Digámoslo más concreto, si me considero un cristiano ejemplar, el que desde chiquito siempre ha sido bueno, el que ha dado a Dios tantos sacrificios y toda la fidelidad, y entonces yo espero una recompensa proporcional, una recompensa adecuada, es probable que me escandalice que Dios tenga misericordia con otros que a última hora, después de haber llevado una vida de juerga, Dios también los perdone y le dé la misma remuneración que a mí. Eso puede pasar. Y entonces hay personas que les molesta la misericordia y reclaman. Y es dramático, ¿saben? Es dramático.
uno puede ser creyente, puede llamarse cristiano y no ser bueno. Llamarse cristiano pero no tener el corazón de Dios. Ese es el drama. Y entonces, hoy tendríamos que decirle al Señor, Señor, no me quejo. No me quejo porque, de todas maneras, también has tenido misericordia conmigo. Aun cuando haya trabajado todo el día, soy como el último trabajador, el que llegó a la hora 11, y todo es regalo. Todo en la vida es don. No, Señor, no me molesta, porque sé que vendrás a buscarme aunque sea tarde. No me molesta que tú seas bueno con otros. Sano hoy, purifico mi corazón en tu nombre de cualquier envidia con los demás, con cualquier otra persona. Y entonces me siento feliz de que seas como eres, un Dios que derriba los muros mezquinos de mi corazón fariseo, para que mi mirada, a veces miope y mezquina, sea capaz de degustar el bien. Decía hace años un obispo, cardenal además, jesuita, el cardenal Carlo María Martini, arzobispo de Milán, tantos años. Explicando este texto, dijo esta frase: y mientras el hombre piensa según la medida, Dios actúa según el exceso. Bonita frase. Mientras el hombre piensa según medidas, reglitas, matemáticas, Dios actúa según el exceso. O sea, no sigue la lógica de una justicia marcada por la matemática y por la proporcionalidad, sino por el exceso, para dar más. Esto es lo propio de Dios, dar más. Dios quiere garantizar vidas, quiere salvar del hambre, quiere agregar futuro, y me conmueve tremendamente este Dios que aumenta la vida con ese dinero inmerecido que le dio a los trabajadores de la última hora, sabiendo muy bien que aun cuando yo a veces me considere una persona que ha estado mucho tiempo en sus cosas, siempre seré visto por Él con ojos de misericordia. Siempre me tratará como al obrero de la última hora. Qué grande este Dios, que llega con bendición, generosidad y beneficencia a las 4/5 partes de los trabajadores, que necesitaban también ese pan para sus familias. Bienvenida entonces la bondad de Dios, que el Señor me dé su mirada y su sentir para apreciar no con mi punto de vista, que reclama este tipo de justicia, a veces mezquina, sino desde el corazón de Dios, que sabe ver según la necesidad, la particularidad, la unicidad de cada persona. Los invito a leer de nuevo, ya en casa, este Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16, los obreros de la viña. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.